El día más dramático del universo, la crucifixión desde la perspectiva angélica. Imagina por un momento el evento más trascendental en la historia del universo, la muerte del Hijo de Dios en una cruz romana. La pregunta que surge es, ¿qué estaban haciendo los ángeles mientras esto sucedía? Esta historia te dejará impactado. Para entenderlo, primero debemos saber quiénes son los ángeles. Olvídate de los querubines de tarjetas, la Biblia los describe como seres poderosos, inteligentes y leales a Dios. Hebreos 1:14 los llama espíritus ministradores, sirvientes fieles con poder sobrenatural. Isaías 6:2-3 los describe como serafines con 6 alas, tan imponentes que las columnas del templo tiemblan al gritar: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Han adorado a Dios desde antes de la creación, cantando de gozo cuando la tierra fue formada, Job 38:7. Pero hay un detalle crucial, los ángeles, aunque poderosos, no lo saben todo. Primera de Pedro 1:12 dice que hay cosas que los ángeles desean mirar, lo que implica que también aprenden y sienten curiosidad. A lo largo de la historia, han presenciado eventos increíbles, la expulsión del Edén, la construcción del arca de Noé, la protección de Daniel en el foso de los leones. Pero nada, absolutamente nada, los había preparado para lo que estaban a punto de presenciar. La expectación celestial. Durante miles de años, los ángeles habían adorado al Hijo de Dios en el cielo como el Verbo eterno, el Creador de todas las cosas, Juan 1:3. Imagina el shock al verlo convertirse en un bebé en Belén. Su emoción fue tal que una multitud de huestes celestiales cantó gloria a Dios, Lucas 1. Durante 33 años, observaron a Jesús vivir como humano, crecer, trabajar como carpintero, realizar milagros y enseñar parábolas. Pero ahora se acercaba algo sin precedentes, el Hijo de Dios iba a morir, y no cualquier muerte, sino la humillante y dolorosa crucifixión romana. Los ángeles conocían las profecías. Daniel 9:26 había dicho que el Mesías sería cortado, e Isaías 53 había pintado el cuadro del siervo sufriente. Pero una cosa es leerlo y otra muy distinta es verlo suceder. La tensión en el cielo debía ser palpable. ¿Estarían listos para lo que venía? Presencia angélica en momentos clave. Los ángeles fueron parte activa de la historia de Jesús desde el principio. Un ángel anunció el nacimiento a María, otro explicó a José, y multitudes anunciaron las buenas nuevas a los pastores. Durante su ministerio, estuvieron presentes en momentos clave. Cuando fue tentado en el desierto, los ángeles le servían, Marcos 1:13. Sin embargo, en las últimas semanas, Jesús empezó a hablar más de su muerte, Mateo 16:21. Los ángeles conocían las profecías del varón de dolores, Isaías, y del traspaso, Salmo 22, pero ver el cumplimiento era diferente. Observaron la tensión aumentar, la limpieza del templo y el endurecimiento de los líderes religiosos. Cuando Jesús expresó angustia en Juan 12:27, los ángeles debieron sentir una tensión jamás experimentada. La entrada triunfal a Jerusalén fue agridulce, sabían lo que vendría después. Getsemaní, la agonía y el ángel fortalecedor. La cena de Pascua fue conmovedora, Jesús lavando los pies de sus discípulos, instituyendo la Santa Cena. Pero fue en Juan 17, con su oración de despedida, donde los ángeles entendieron la magnitud de la hora que había llegado. Luego, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, prensa de aceite, el sufrimiento real comenzó. Lucas 22:44 describe a Jesús sudando grandes gotas de sangre debido al estrés extremo, hematidrosis. Pero aquí viene lo fascinante, Lucas 22:43 dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Imagínate, miles, quizás millones de ángeles, queriendo consolar a su Señor, pero solo uno recibió la orden. Fue el momento más difícil en la historia angélica, ver al ser que habían adorado por la eternidad sufriendo de una manera incomprensible. El ángel no vino a sacarlo de la situación, sino a fortalecerlo para que pudiera continuar. Seres celestiales fortaleciendo al Todopoderoso para que siguiera sufriendo. Era una demostración de amor puro.
El silencio enmudecedor del cielo. Cuando Jesús fue arrestado, y Pedro sacó la espada, las palabras de Jesús resonaron por el cielo: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Más de 70.000 ángeles listos para pelear. Miguel el arcángel seguramente los tenía en posición. Pero la orden nunca llegó. El silencio del cielo fue ensordecedor. No es que no pudieran actuar, es que no debían actuar, para que las escrituras se cumplieran. Imagina la frustración celestial: tenían el poder de detenerlo, pero órdenes estrictas de no intervenir. Habían protegido a profetas, cerrado bocas de leones, Daniel 6, abierto prisiones, Hechos 5, 12. Pero ahora, cuando el Hijo de Dios era arrestado injustamente, tenían órdenes de no hacer nada. La humillación y el sufrimiento. Los ángeles observaron el juicio ante Pilato, escuchando el grito de «crucifícale». Vieron a Jesús siendo azotado, su carne desgarrada por el flagelo, Isaías 53, 5. Cada latigazo era por los pecados de la humanidad, cada gota de sangre el precio de la redención. No podían hacer nada más que observar. Vieron cómo le ponían una corona de espinas, cómo se burlaban de él llamándolo rey de los judíos, escupiéndolo y golpeándolo. El que tenía todo poder en el cielo y la tierra sostenía una caña frágil. La ironía era aplastante. El momento más difícil llegó cuando cargó la cruz por la vía dolorosa, Juan 19. Cada paso era una agonía. El creador del árbol era llevado a morir en él. Un humano, Simón de Cirene, tuvo que ayudarlo, mientras los ángeles, que habían llevado mensajes divinos, no podían cargar esa cruz. Las órdenes del Padre eran claras: observen, pero no intervengan. El Gólgota, el sacrificio supremo. En el Gólgota, el lugar de la calavera, los ángeles sabían que se escribiría la página más importante de la historia. El cielo nunca había estado tan silencioso. El creador del universo, con el rostro hinchado por los golpes, estaba callado ante las acusaciones falsas, Isaías 53, 7. Los ángeles no entendían esta estrategia: una palabra suya y Pilato habría caído, los soldados habrían huido. Pero él eligió el silencio, parecer débil, parecer culpable. Observaron con horror cuando el pueblo eligió a Barrabás, un criminal, en lugar de a su Salvador. Era la escena más surrealista y sin sentido. Cuando Pilato se lavó las manos, Mateo 27:24, los ángeles presenciaron la abdicación de la justicia humana. Y entonces llegó la sentencia: crucifixión, la forma más cruel de ejecución. Pero algo empezaba a clarear para los ángeles: esto no era una derrota, era una victoria planeada desde antes de la fundación del mundo. Este no era un plan B, era el plan A desde toda la eternidad, Apocalipsis 13:8. La injusticia humana se convertiría en justicia divina. Cuando los soldados estiraron a Jesús sobre la cruz y tomaron los clavos, todo el cielo contuvo la respiración. El sonido del martillo resonó por todo el universo. El Salmo 22:16, profético, se cumplía: horadaron mis manos y mis pies. Al levantar la cruz, las primeras palabras de Jesús fueron: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Imagina el impacto en los ángeles: el Hijo de Dios, con clavos en sus extremidades, orando por el perdón de sus verdugos. Esto era misericordia en un nivel jamás presenciado. La burla continuó: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, Mateo 27:42. Los ángeles sabían que sí podía, pero comprendían que no se salvaba a sí mismo precisamente porque estaba salvando a otros. La oscuridad y el grito. Entre la tercera y la sexta hora, 9 de la mañana y mediodía, la agonía aumentaba. Respirar era una tortura. A su lado, un ladrón reconoció a Jesús y recibió la promesa del paraíso, Lucas 23:42. Los ángeles presenciaron la salvación más rápida de la historia. Pero lo más difícil estaba por venir. A la hora sexta, mediodía,
La Biblia dice, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, Mateo 27 horas y 45 minutos. Durante 3 horas, una oscuridad sobrenatural cubrió la región. No era un eclipse. Los ángeles entendieron que el Padre estaba volteando su rostro del Hijo porque estaba cargando el pecado de toda la humanidad. 2 Corintios 5:21. Durante esas 3 horas, la comunión perfecta entre Padre e Hijo se quebraba. Los ángeles no entendían cómo Dios podía abandonar a Dios, pero presenciaban el misterio más profundo de la salvación, el Hijo experimentando la separación eterna que nosotros merecíamos. No había música en el cielo, solo una espera angustiosa. Y luego, cerca de la hora novena, 3 de la tarde, vino el grito que estremeció el universo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27 horas y 46 minutos. Era el grito de alguien que nunca había experimentado separación de Dios. Los ángeles, que lo habían adorado por la eternidad, ahora lo escuchaban preguntando por qué. Pero en ese grito estaba la respuesta a la pregunta más importante, ¿hasta dónde llegará Dios para salvarnos? Hasta experimentar la separación eterna que nosotros merecíamos. Consumado es. Cerca del final, Jesús dijo, tengo sed, Juan 19:28, y probó el vinagre. Luego, sus últimas palabras, consumado es, Juan 19:30. En griego, tetelestai, una palabra comercial que significaba deuda completamente pagada. Los ángeles lo entendieron, la deuda del pecado de la humanidad había sido pagada. Lucas 23:46 añade, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La comunión había sido restaurada. Y entonces, el Hijo de Dios murió. En ese instante, la naturaleza respondió, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, y sepulcros se abrieron, resucitando a muchos santos. Mateo 27. 51-53. Para los ángeles, esto tenía perfecto sentido, el Creador había muerto, y la creación respondía. El velo rasgado simbolizaba que el camino a Dios estaba abierto para todos por la sangre de Jesús. La resurrección de los santos era un adelanto de la resurrección general. El centurión romano, al ver esto, exclamó, verdaderamente este era Hijo de Dios. Mateo 27 horas y 54 minutos. Los ángeles habían visto el poder de la cruz para transformar corazones en tiempo real.